En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Desde una vista periférica, el pasaje evangélico de hoy nos presenta el milagro de la primera multiplicación de los panes. Sin embargo, conforme nos vamos adentrando a la contemplación del texto, nos podemos dar cuenta que dicho milagro viene precedido por una situación existencial y espiritual que estaba viviendo el Señor Jesús. ¿Cuál era esta situación? El Señor Jesús había recibido la noticia de la muerte de Juan el Bautista a manos del rey Herodes. En Mateo 14, versículo 12, que es el versículo que precede al inicio del pasaje evangélico de hoy, podemos leer que los discípulos de Juan habían tomado su cadáver, lo habían sepultado y después de esto habían ido a anunciarle esta noticia al Señor Jesús. La respuesta del Señor no fue otra que alejarse en una barca a un lugar desértico y apartado. El texto ciertamente no nos dice nada más, pero quienes hemos experimentado la muerte de un ser cercano y amado, podemos comprender esta actitud del Señor Jesús. Podemos imaginar que buscaba un lugar para orar, para hallar el consuelo y la fortaleza, para estar en soledad y meditar sobre estos acontecimientos, así como para decidir sobre su propio futuro. Es una actitud normal de quien se experimenta movido por un dolor profundo a causa de un ser amado. Lo curioso es que aún a pesar de este deseo de soledad y de interioridad, se ve interrumpido por una muchedumbre que lo seguía. Y es aquí que podemos ver el amor tan grande que el Señor Jesús les profesaba y que ciertamente nos profesa a cada uno de nosotros. Podemos ver también la dinámica del amor, que no se tiene para sí mismo, sino es un don para los demás, que no se adentra y se guarda, sino que sale, se expresa y se da. De esa manera el Señor Jesús no permanece ensimismado en medio de la soledad, sino que experimenta una necesidad de convertir su dolor y su sufrimiento en un camino de redención para la muchedumbre que lo seguía. Todo esto nace gracias a una mirada compasiva y misericordiosa que tiene hacia todos ellos. Me imagino sus ojos observando a toda esa multitud, y no observa números ni individuos en general. Observa más bien personas con rostros concretos, con diferentes historias de vida, muchas de ellas con heridas, con enfermedades, con situaciones en riesgo, viviendo en pobreza, cansados del camino de la vida que muchas veces se llena de injusticias, y ciertamente los observa con hambre y sed, no solo de justicia, sino también en su cuerpo. Observa, en definitiva, la fragilidad de cada uno de ellos y sus necesidades próximas y remotas. Y es una mirada enmarcada de un amor visceral, del amor que presenta Dios cuando el ser humano es capaz de buscarlo, de un amor que se preocupa verdaderamente y que se ocupa de las más íntimas necesidades del ser humano. Por tanto, si en los domingos anteriores escuchamos diversas parábolas que nos hablaban del reino de los cielos, las cuales nos presentaban que este reino de los cielos inicia desde la sencillez, desde lo pequeño, desde lo que pareciera intrascendente e insustancial, hoy el pasaje evangélico nos introduce al reino de Dios desde la sencillez de una mirada compasiva y misericordiosa del Señor Jesús. Una mirada que se atreve a mirar donde nadie mira. Una mirada que busca encontrarse con quien nunca es mirado. Y que no solo mira desde la lejanía, sino que también desde la cercanía y sobre todo actúa de frente a las necesidades de los demás. Es la mirada profunda y misteriosa de nuestro Dios que nos ama con intensidad y con grande ternura. Y que curiosamente, a pesar de lo que vivía en carne propia, la muerte de un amigo, de un familiar, de alguien sumamente amado por él, a tal grado que había dicho que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno más grande que Juan el Bautista, prefiere dejar de lado estos sentimientos y emociones
para dirigirse a lo más importante: la salvación de toda la humanidad. Entonces, desde esta perspectiva, podemos contemplar la multiplicación de los panes. No solo es un milagro, no solo es algo que el Señor Jesús debía hacer porque es Dios con nosotros, sino que es la consecuencia de lo importantes que somos para Él. Lo contrario lo podemos observar en los propios discípulos, que de buenas a primeras, tal como habíamos escuchado en la parábola del trigo y la cizaña, cuando rápidamente querían deshacerse de la cizaña, también ahora quieren despedir a la muchedumbre. Es decir, los discípulos todavía no tenían la mirada que el Señor Jesús tenía al mirar a la muchedumbre. Esta es una tentación que tenemos cada vez que vemos la necesidad del hermano, la necesidad del otro. No queremos hacernos cargos de ella. Es preferible ir con la lógica del mundo, que es una lógica del descarte, de echar a la basura lo que no sirve. De ese modo pensamos que la necesidad del prójimo no es nuestra necesidad. Los discípulos quieren enviar a toda esta gente a que compren alimentos. Pero en el fondo es deshacerse de ellos y no querer ocuparse de sus necesidades. El Señor Jesús, en cambio, ofrece su ayuda. Se ofrece a sí mismo para que la muchedumbre pueda comer y saciarse. Mis hermanos y mis hermanas, así actúa Dios, siempre donándose y abriéndonos las puertas hacia las posibilidades más inauditas. El pasaje evangélico de hoy, entonces, nos muestra que es necesaria una conversión personal para salir del egoísmo del propio yo, para ir a la lógica del don. El Señor Jesús, a pesar del dolor que sufría por la muerte del ser amado, no se quedó en medio de ese dolor como lambiéndose sus heridas o haciéndose la víctima de sus circunstancias, sino más bien sale de sí mismo en el amor que tiene hacia la humanidad. Nuestro Dios entonces es así, sale de sí mismo, se encarna, vive entre nosotros y se dona en la cruz muriendo por nuestra salvación. Hoy, la multiplicación de los panes nos enseña que es posible ser generosos, que es posible donarnos a los demás, pero es necesario, en primer lugar, observar, ver, contemplar la necesidad del otro. Los discípulos tenían pan y tenían peces. El hambre comienza cuando yo tengo mi pan y no soy capaz de compartirlo con el otro. El primer milagro entonces sería el poder compartirlo, no tanto multiplicarlo, ya que la multiplicación llega cuando soy capaz de dar de aquello que tengo, cuando soy capaz de salir de mí mismo para ir al encuentro del otro. Pidamos, mis hermanos y mis hermanas, que Dios nos ayude a tener una mirada compasiva y de misericordia, que podamos salir de nosotros mismos para compartir con los demás de lo que tenemos, que seamos generosos, no por buscar multiplicar, sino solamente para compartir. La multiplicación llegará como fruto de nuestro desprendimiento. Que así sea, mis hermanos y mis hermanas, en nuestras vidas. Dios les bendiga y gracias por ver el video, gracias por compartirlo, gracias por darle me gusta y pues también denle me gusta a la página para seguir aumentando el número de seguidores. Y denle también clic a la campanita para poder recibir esta reflexión cada semana. Dios les bendiga, paz y bien.